En una escuela de danza, varias chicas son asesinadas con una aguja. Todo esto ocurre días antes de un concurso muy importante. La historia inicia en una escuela de danza, donde notamos lo intensas que son las clases. Conocemos a las profesoras, Candice y Margie. También a algunos estudiantes, Susan, Gloria, Jill y Janice. El encargado del sonido es Bob, el hermano de Jill. Él es Willie, el compañero y el novio de Susie, quienes se quedarán un rato más para seguir ensayando. Por último, conocemos al profesor Dick Gibson. La situación es que están practicando para un evento, pero este evento lo adelantaron 2 semanas. Todos los jóvenes tienen talento y han mejorado demasiado desde que los dejaron en manos de Candice. El problema es que solo 3 alumnos serán elegidos. Candice aún no se los ha informado, ya que sabe que esa es una oportunidad muy importante para la carrera de los escogidos. Como entre ellos hay mucha envidia, al saber eso, habrían muchos problemas, ya que estarían dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de obtener ese lugar. Por otra parte, Susan y Willie hacían otras cosas en los camerinos, pero como la escuela se cerrará automáticamente, continuarán en casa. Willie se va en lo que ella se ducha, pero en ese momento alguien entra y la ataca. La duermen y con una aguja terminan con ella. La policía levanta el cuerpo. El inspector los interroga. Margie encontró el cuerpo y está triste porque Susan era la mejor alumna. Willie menciona que él estaba esperándola afuera. Por otra parte, Candice recibe una llamada, pero nadie le habla. Gibson llega, ya que son amigos con derecho. Él le menciona que planea elegir a Susan y a Janice. Ella sabía que él elegiría a Susan porque tienen una relación. Gibson le dice que se ha acostado con varias alumnas, pero con Susan no. En ese momento, le hablan para informarle sobre la muerte de Susan. Durante los ensayos, Willie detiene la clase, ya que pareciera que a nadie le importó la muerte de Susan. Candice menciona que para triunfar deben hacer sacrificios y deben seguir entrenando aunque hayan perdido a una amiga. El detective habla con Gibson, menciona que Susan era muy querida por todos, tanto por sus compañeros como por los maestros, especialmente por Gibson, ya que descubrió que tenían una relación y sabe que el asesino es alguien de la escuela, ya que son los únicos que tienen acceso a las duchas. Janice trabaja en un club nocturno donde da un show, del cual termina muy agotada. Regresa a su departamento, pero ve que alguien estuvo adentro. Willie menciona que entró con la llave que tenía Susan. Él no logra entender cómo alguien pudo haberla matado. Janice recuerda el cenicero y pregunta si empezó a fumar. Él no contesta. Al revisar, se da cuenta que Willie se fue, pero cuando regresa, ve que mataron a su canario con la aguja. Ella se asusta y trata de escapar, pero el asesino termina con ella. Por otra parte, Candice está escapando de un hombre que la ataca con una aguja y logra ver su rostro. Pero solo era un sueño. La policía está en la escena del crimen y encuentran la aguja del asesino en el canario. La policía se reúne con todos en la escuela y saben que el asesino es uno de ellos. La mejor bailarina de la escuela era Susan y la que le seguía era Janice, y saben que solo 3 podrían participar en ese concurso. Todos empiezan a mostrar sus diferencias y su envidia, ya que están dispuestos a hacer lo que sea con tal de ganar ese lugar. Incluso Margie culpa a Candice por la actitud de los alumnos, ya que según Candice los volvió demasiado competitivos. Why don't you just say that I'm the murderer and get it out of your system? Well, I guess you just cleared up what I had to say. Margie envidia a Candice porque ella se convirtió en la dueña de la escuela y todos los méritos siempre son para Candice. Cuando se iban, el detective muestra que grabó toda la conversación.
Más tarde, en una gasolinera, Candice ve un cartel con la cara del hombre que la atacó en sus sueños y le cuenta a Gibson que ese hombre la ha matado en sus sueños. Gibson no le cree. Candice quiere que la ayude a investigar quién es ese hombre. Descubre dónde vive, pero le mencionan que él no está, así que soborna al dueño para que le permita entrar a su habitación. Revisa el lugar y ve las fotos. En ese momento, el hombre, llamado George, llega a la casa. Como está borracho, no logra atraparla y Candice escapa, pero olvidó su bolso, donde encuentra su identificación y su dirección. El asesino se comunica con el inspector para informarle que planea terminar con otra persona y que nunca podrán atraparlo. La policía analizará la voz y con unos filtros descubrirán el tono de voz del asesino. Como todos tienen un tono de voz único, analizarán las voces de la grabación y de esta manera descubrirán quién es el asesino. Al día siguiente, Candice se reúne con George, ya que le habló para recuperar su bolsa y le cuenta lo de su sueño. No le encuentra sentido, ya que Candice jamás ha visto una sola película de él. Este le cuenta que lleva años sin trabajar y no ha podido recuperar su carrera. Candice siente compasión por él y quiere ayudarlo, ya que conoce a un publicista. La policía arresta a Willie, ya que él fue quien llamó al detective. Él confiesa ser el asesino. Mató a Susan porque se obsesionó tanto con el ballet y a Janice porque era latina. Ordenan que lo arresten. El detective sabe que no es el asesino. A Willie solo le gusta llamar la atención y se dio cuenta que ese día en la escuela estaban grabando. Sabía que si los amenazaba, lograrían descubrirlo. De esta manera, se haría popular. Por otra parte, Gibson va a ver a Candice, pero esta le dice que está ocupada con otro hombre, así que se va. Notamos que está con George y le miente diciéndole que Gibson no sabe nada sobre él. Al día siguiente, después de clase, llega a buscar a Candice. Ella va a cambiarse. En ese momento, Gloria logra reconocerlo. Gibson lo ve a través de las cámaras y logra reconocerlo. Escucha que Gloria tuvo una relación con él, pero luego este desapareció. Gloria se va y Candice regresa. Le pregunta cómo es que conoce a Gloria. Él menciona que la conoció en una pasarela hace 6 años. Gloria was a baby 6 or 7 years ago. El detective llega y pregunta por George. Do you believe in dreams? No, not a bit. Gibson menciona que él puede ser el asesino y les cuenta sobre el sueño de Candice. Candice cuenta que cuando estaba a punto de convertirse en una celebridad en el ballet, un tipo en una moto la atropelló y ya no pudo volver a bailar. Como no hubo testigos, nadie supo quién fue el responsable y ahora solo se siente exitosa al ver triunfar a sus alumnas. En ese momento llega un chino para predecir su futuro. George paga y le mencionan que no logrará recuperar su carrera, pero también le dicen que es un asesino. How silly. Regresan a casa y recibe la llamada del publicista, el cual menciona que tenía un papel para George, pero cuando el director de la película escuchó el nombre de George, rápidamente lo rechazó, ya que en el pasado se metió con una menor de edad, pero luego esta chica apareció muerta. A falta de pruebas, George quedó en libertad, pero dañó su imagen y le piden que tenga cuidado. What's wrong? George la nota diferente. Ella solo le pide que se vaya, ya que quiere estar sola. En la noche, después de clase, Candice se queda sola. En ese momento, empieza a reproducirse una canción. Ella se levanta, pero el asesino la ataca. La duermen, la acomoda y se preparan para clavarla. Notamos que esa es Margie, pero no logra hacerlo. Gibson llega. Esta menciona que odia a Candice y quería matarla de la misma manera que el asesino. De esta manera no sospecharían de ella, pero no tuvo el valor de hacerlo. I couldn't do it. I could never do it. Por otra parte, Jill cuidaba a una niña especial a la que le gusta tomar fotos. Jill baja, pero alguien le llama por teléfono. Esta contesta, pero nadie le responde. Alguien toca la puerta, ella abre y logra reconocer a la persona. La pequeña toma su cámara y toma varias fotos. Luego, el asesino termina con Jill.
La policía ve salir a un hombre de la casa. Como lo ven sospechoso, van tras él, revelándose que es Gibson. She was dead. She was already dead when I got inside. Él menciona que cuando vio el cuerpo, se asustó y huyó. El detective quiere saber qué hacía en ese lugar. No teniendo opción, confiesa que Jill era su amante y esa noche tendrían una cita. Más tarde, le informan al detective que la niña especial fotografió al asesino y están revelando las fotos. Gloria es la única bailarina que queda y se dirige a la escuela. Mientras tanto, la policía revisa las fotos, pero en ninguna aparece la cara del asesino. Ordenan liberar a Gibson, ya que él siempre viste de traje y el asesino usaba una chaqueta. Al observar bien la foto, se dan cuenta que la imagen estaba invertida. Gloria se encuentra con Bob. Ella cuenta que, al ser la única del equipo, ella competirá en las grandes ligas. Bob está molesto con todos y se irá de la escuela, ya que no puede estar allí sin ver a su hermana. La escuela se cerrará automáticamente. En ese momento, las luces se apagan. Llega el asesino y la duerme. La acomoda y termina con ella usando la aguja. Por otra parte, en un cajón de George, Candice encuentra las agujas y las sustancias para dormir. Se asusta y le dice que se siente mal y se va. George revisa el cajón y rápidamente va tras ella, pero al llegar a su casa no está. Candice le cuenta a la policía lo que encontró en el cajón de George. Menciona que en sus sueños él la ha matado con una aguja y esa misma aguja la vio en el cuerpo del canario y está convencida que él es el asesino. Les da su dirección. Está asustada, ya que sabe que George volverá a matar. La policía la calma, ya que en ese momento irán por él. La policía descubrió que George tiene un delito grave sin cerrar, y es que en una ocasión encontraron el cuerpo de una menor en su cama. Al no haber pruebas, quedó libre. En la escuela, Candice encuentra el cuerpo de Gloria. Rápidamente llama a la policía. En ese momento empieza a reproducirse una canción y ve que alguien empieza a seguirla. Ella corre y se esconde en la cabina de seguridad. Empiezan a reproducirse las grabaciones de los ensayos de las chicas. La música termina. Notamos que el que la seguía era George y se acerca a ella con la aguja. Ella menciona que llegó tarde, ya que ya informó a la policía sobre él y no logra entender cómo es que pudo haber matado a esas chicas. George se acerca y sabe que ella necesita ayuda, revelando que todo este tiempo la verdadera asesina era Candice. Ella revela que fue George quien le arruinó su carrera, ya que bajo los efectos del alcohol la atropelló y desapareció. Desde ese día, todas las noches, sueña que él la mata con una aguja. Así que, como venganza, planea arruinar más su vida. Informó a la policía que encontró las herramientas del asesino en la casa de George, y cuando la policía llegue a la escuela, lo encontrarán con la aguja y con el cuerpo de Candice. Como él decide no matarla, ella se deja caer en la aguja. De esta manera, Candice muere. La policía llega, ya que planeaban arrestar a Candice. George menciona que él arruinó el futuro seguro de Candice. Su resentimiento se volvió un trastorno que empezó a matar a las chicas para que tampoco cumplieran sus sueños. La policía descubrió la verdad, ya que Candice mencionó que George era el asesino porque lo vio en sus sueños, lo cual no tiene nada de sentido. Y se convencieron aún más cuando mencionó la muerte del canario, ya que eso no lo hicieron público y los únicos que sabían cómo murió ese canario eran los dos detectives y el asesino. Aún así, arrestarán a George para llevarlo a juicio por sus crímenes del pasado, terminando así esta historia.